Así que esta tarde vamos a leer Primera de Samuel capítulo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia de la siguiente manera, capítulo 13, versículo que leemos es el versículo 8 en adelante, y dice de la manera siguiente: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Esta tarde, querido hermano, yo quisiera que me preste su mayor atención. No voy a predicar mucho, sino breve, pero quisiera hablar acerca de cuál debe ser nuestra actitud ante las presiones del diablo y de la vida. Aleluya. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las presiones del diablo o de la vida? ¿Están de acuerdo, hermanos? Saben, hermanos, cuando pensaba en esta realidad de las presiones de la vida, solo venía a mi mente que uno no entiende qué es ser presionado por las circunstancias de la vida. Uno no entiende qué es ser presionado por la fuerza del diablo, que el Señor lo reprenda esta tarde, hermanos. Es decir, que cuando uno está pequeño, uno no entiende nada de eso, hermano. No entiende que un día uno tendrá que ser responsable de sus propios actos y tendrá que responder por sus palabras y por sus acciones. No entiende que la misma vida lo llevará a situaciones donde tendrá uno, hermano, que sentirse de alguna manera presionado, angustiado, afligido, en otras partes atormentado por la fuerza del diablo y del enemigo. Cuando uno va creciendo, hermano, entonces es allí donde uno empieza a entender esas presiones. Empieza desde que los padres le empiezan a exigir a uno responsabilidades natas del hogar. Después le empiezan a exigir responsabilidades con respecto a los estudios. Y en sí la misma vida lo va llevando y lo va empujando a enfrentarse a esos problemas, a enfrentarse a esas situaciones que la vida en sí presentan a cada individuo, a cada ser humano que tiene literalmente sus 5 sentidos bien puestos. Cuando uno piensa en eso, piensa también que en el ámbito espiritual comienzan, hermano, las fuerzas, las presiones del enemigo, pero que de alguna manera, sin tener a Cristo en el corazón y siendo gobernados totalmente por el diablo, uno como que no alcanza a percibir esas presiones que el diablo ejerce sobre la vida humana. De tal manera que el hombre camina en el mundo siendo fornicario y a él le da igual ser fornicario. El hombre camina en la vida sin Cristo siendo adúltero y le da igual ser adúltero toda su vida hasta que se muera. El hombre camina toda su vida bebiendo alcohol, fumando, haciendo y deshaciendo en esta vida, y él, hermano, no tiene reparo porque no tiene conciencia de las presiones que el diablo hace en su vida. La Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados, ¿sí o no, hermanos?
La Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y por lo tanto, como está muerto, él no entiende, hermano, que el fallarle a Dios, él no entiende de deshonrar a Dios, él no entiende, hermano, de tener actos que lo van a llevar al infierno y a la condenación eterna. Pero es aquí, hermanos, cuando Cristo aparece, aleluya. Es aquí, hermano, cuando Cristo aparece para enseñarle al hombre, para quitarle la venda de sus ojos y enseñarles que hay otro camino por el cual el hombre puede caminar, que hay otra verdad que el hombre debe de aceptar en su corazón, y esa es que Cristo apareció para perdonar los pecados de los hombres, aleluya, nuevas criaturas para la gloria de Él. Amén, hermanos. Les hago una pregunta esta tarde, hermano. ¿Cuántos ya conocieron a Cristo como su único Salvador? ¿Cuántos han experimentado el perdón de su vida? ¿Cuántos han experimentado el perdón de sus pecados? Digan amén. Ese amén no me convence a mí, hermano, ni a los que los están viendo por internet. No les convence ese amén, hermano. Porque el que ha sido perdonado de sus pecados, hermano, ese hermano puede expresarlo aquí y en el mundo entero, hermanos. Por eso voy a volverles a preguntar. Hagan de caso que no les pregunté nada. ¿Cuántos conocen a Cristo como su único Salvador? Aleluya. ¿Cuántos han experimentado el perdón de sus pecados? Todavía no me convence ese amén, hermanos. Mire, le voy a decir una cosa. Solo el que conoce a Cristo, ese sabe qué es conocer a Cristo. Aleluya. Solo el que ya ha sido perdonado sus pecados, ese sabe qué es ser perdonado de sus pecados. Cuando uno piensa en eso, hermano, es allí donde uno empieza a darse cuenta de que la vida no solamente ejerce presiones naturales y responsabilidades naturales que lleva la vida en sí, sino que uno empieza a entender el ámbito espiritual, el mundo espiritual, donde uno entiende, hermano, que el diablo todo el tiempo, hermano, está presionando nuestra vida para que le fallemos a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Que todo el tiempo el diablo, hermano, está presionando nuestra vida para que no seamos hombres santos a Dios, para que no seamos hombres íntegros a Dios, para que no sean mujeres verdaderas delante de Dios. Solo el cristiano sabe qué es ser tentado. ¿Sí o no, hermanos? Solo el cristiano sabe que es que el diablo le presente una y otra y otra y otra tentación. Les hago una pregunta esta tarde, hermano. ¿Cuántos están siendo tentados por el diablo? Ay, los demás no. Vaya, hombre, qué bueno. Hoy solo arcángeles vinieron a la iglesia, hermano. Pero ¿cuántos este día están siendo tentados por el diablo, hermanos? Para pecar, para fallar, para no leer la Biblia, para no entregarse delante de Dios, para no ser un hombre santo, para ser un hombre. Es más, ¿saben una cosa? Hay gente que esta tarde vino aquí a la iglesia y está sentado porque dice: hoy es el último día que voy a ir a la iglesia, ya no le hallo sentido ir a la iglesia, ya no le hallo sentido estar yendo ahí. Esas son presiones que el diablo le está metiendo en la mente, y que el Señor lo reprenda esta tarde. Aleluya. Hay personas, hermano, que tienden a suicidarse. Hay personas, hermano, que andan con pensamientos de quererse suicidar porque ya no aguantan el sufrir del corazón. Se imagina que hay algunos bárbaros, y diría yo tontos, hermanos, que quieren matarse porque una mujer ya no los quiere. Solo porque la vieja ya no lo quiere, hermano. Aleluya. Solo porque la señora lo abandonó, se quiere matar el hombre y se quiere colgar, hermano. ¿Se imagina? Pero ¿sabe qué? No es él, es el diablo que le ha mentido en la mente, hermano, y le está haciendo presión. Y ¿sabe qué es lo más crítico? Que hay muchos que se han logrado suicidar por esa presión del diablo. Esta tarde que el Señor lo reprenda, hermano. ¡Aleluya! O hay mujeres, hermano, que se sienten tristes solo porque el indio ya no las quiere, o porque el novio ya las dejó. Mejor, hombre, otro bueno le va a venir, hombre. Aleluya, dé gracias a Dios, hombre. Otro mejor le tiene preparado el Señor, hermano. Pero sin embargo, hermano, esta tarde quiero decirles algo. Las presiones de la vida son tan grandes cuando uno empieza a presentarse ante la presión económica. ¿Cuántos se sienten presionados económicamente esta tarde, hermano? Vaya, qué sincera la hermana. Aleluya. ¿Cuántos se sienten presionados por las cuestiones económicas, hermano?
por las cuestiones familiares, por una decisión que hay que tomar, por una circunstancia que hay que decidir, hermano, por el diablo que lo está fregando. Pero le voy a decir una cosa, es natural sentirse así, es natural que todo eso pase, hermano. Pero es aquí, hermanos, esta tarde vamos a aprender cuál es la verdadera actitud que debemos de tomar ante las presiones que la vida nos presenta y ante el diablo, que el Señor lo reprende esta tarde, hermanos. Cuando veíamos esta porción que hemos leído, la Biblia nos presenta el caso de Saúl. Ustedes saben que Saúl fue el primer rey de Israel, ¿sí o no, hermano? La Biblia nos enseña que Israel comenzó a hablar con Samuel y a pedirle rey, porque ellos querían tener rey como las otras naciones. Es decir, que ya no querían que Dios los gobernara, sino querían tener una figura de rey sobre ellos. Le dijeron eso a Samuel para que usted se ubique esta tarde. Samuel habla con Dios y Dios le dice: no te preocupes, Samuel, no te desechan a ti, me desechan a mí, pero hazles caso, yo les voy a poner rey. Aleluya. Y saben una cosa, hermanos, Dios, cuando usted lea a Samuel se va a dar cuenta, Dios tiene preparado todo. Aleluya. Y dice la Biblia, hermano, que le dijo a Samuel: vete a tal lugar y en ese lugar te voy a mandar al que va a ser el futuro rey de Israel. Aleluya. Dice la Biblia que Samuel llegó y dice que Saúl venía a preguntarle por unos chivos que andaba buscando, hermano, unas mulas que andaba buscando. Y dice la Biblia que cuando lo vio Samuel, el Señor le dijo: ese que viene ahí es el rey de Israel, es el hombre que yo he elegido para que sea rey de Israel. La Biblia dice que era hermoso ese hombre, hermano, alto, aleluya. Era fornido, no había otro israelita como él. Y cuando Samuel lo vio, increíblemente, aleluya, se alegró en su corazón por el hombre que Dios había elegido. Pero mire lo tremendo de esto, hermano, yo no le voy a hacer largo el cuento. La Biblia dice, hermano, que lo ponen como rey. Y él, en el principio de él es tan obediente en todo, que Samuel le dice: vámonos a tal lugar y en tanto tiempo vamos a ofrecer sacrificio y quiero que llegues allí y te vamos a presentar como el rey de Israel. Aleluya. Y vas a ir a tal lugar y vas a ir a tal otro y tal otro, aquí y allá. Y aquel hombre obedientemente iba ante la palabra de Dios. Aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano? Nos encontramos en una porción donde habían pasado ya 2 años desde que él había sido presentado como rey. Y es aquí lo interesante. Tenía él 2 años de estar reinando ya. Y dice la Biblia que él, hermano, se levantó en guerra ante los de Gilgal para pelear delante de ellos, hermano, y combatir a los enemigos de Dios. Pero saben, hermano, dice la Biblia que Samuel le había dicho: en 7 días yo voy a llegar y voy a ofrecer holocausto a Dios y vas a entrar a la batalla. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque antes de ir a la guerra, estos buscaban al Señor, hermanos. Antes de ir a pelear contra el enemigo, estos buscaban al Señor, hermanos. Es una lección que debemos de tener nosotros también en nuestra vida, hermano. Antes de enfrentarnos al enemigo, hay que buscar el rostro del Señor, aleluya, para que Él nos dé la victoria en todo lo que nosotros emprendemos, hermano. Porque a veces nos vamos a dar en los dientes, ¿sí o no, hermanos? A veces tomamos decisiones, a veces hacemos cosas que no son agradables a Dios, pero porque no hemos consultado la voluntad de Dios primero, hermanos. Pero dice la Biblia, hermanos, que el Samuel le había dicho: espérame 7 días y yo voy a llegar y vamos a levantar presión. Pero entonces vino Samuel, hermano, Saúl, y hizo eso. Esperó 7 días. Y aquí viene lo interesante esta tarde, hermanos, que en lo que él estaba esperando, aleluya, a Samuel, dice la Biblia que la gente que venía con él, más atrás usted lo va a leer, que eran prácticamente 2000 hombres, empezaron a irse, hermanos. Empezaron a desertarse de la guerra. Es decir, que cada quien empezó a agarrar sus utensilios y comenzaron a irse, hermano. Es decir, a dejarlo solo. Más adelante se va a dar cuenta que solo se quedó con 600 hombres, hermano. ¿Se imagina, hermano? Y los que estaban al otro lado eran miles. Eran miles, hermanos. Y él solo con 600 hombres, después de tener 2000, hermanos. Ahora estaba solo con 600 hombres porque la gente se le estaba desertando. ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso, hermano? Que la gente se le comience a ir, usted va a ir a pelear
y lleva a 15, ¿verdad? Contra 20. ¿Qué hubiera hecho usted si los primeros 15 le empiezan a ir 10, 5, 7, 8? Hermano, empezó la primera presión sobre aquel hombre, que la gente se le comenzaba a ir y a desertar el ejército. Y mire más adelante lo que dice, hermano, en el versículo 9. Oiga, para entrar ya al detalle, oiga. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba. Así dice, ¿verdad, hermanos? Y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizma. Oiga, hermanos, primero, el pueblo se le estaba desertando, lo estaban dejando solo. Segundo, aquel no aparecía, hermanos. Aquel se estaba tardando más. ¿Qué pasaba en la mente de aquel hombre, hermanos? Al pensar: Samuel no viene, la gente se me está yendo. ¿Y qué va a pasar? Como dice en el versículo 12 y adelante. ¿Y qué va a pasar si el pueblo, si el enemigo de Dios viene contra nosotros? Nos van a matar, nos van a destruir, van a hacer estrago con nosotros. ¿Qué era eso, hermano? Dígame, ¿qué era eso? ¿Qué era eso, hermano? Era una presión en la vida de aquel hombre, no solo mental, no solo psicológica, hermano, sino que las circunstancias se estaban poniendo adversas en la vida de él, hermano. Si él miraba para un lado, todo estaba mal. Si él miraba para otro lado, todo estaba mal. Si él miraba para enfrente, hermano, las circunstancias eran difíciles, ¿sí o no, hermano? Y en la mente de él estaban jugando todo eso. Samuel no aparece. La gente se me está yendo. El ejército es más superior que nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aleluya. Mire, hermanos, sea sincero esta tarde conmigo. Seanos sinceros esta tarde. ¿Verdad que a veces uno se siente así como Saúl, hermano? Que las presiones que la vida le ejerce a uno son terribles, hermano. Que hay cosas que a uno lo están, hermano, empujando para tomar una decisión. Y a veces esa decisión que usted va a tomar no es la decisión correcta que debe de tomar, hermanos. Lo que le estaba pasando a Saúl es que las circunstancias y las presiones lo estaban empujando para tomar una decisión que él no tenía que hacer, hermano. Él no tenía que ofrecer holocausto a Dios. El que tenía que ofrecerlo era el profeta de Dios, el hombre de Dios que había sido diseñado para hacerlo, hermano. No él, pareciera ser, hermanos. Pareciera ser esta tarde que, ¿qué es eso, hermanos? Si la circunstancia lo estaba pidiendo, hermano. Si la situación ameritaba que aquel hombre tomara una decisión, ¿sí o no, hermano? Si a veces, hermano, la presión que estaba teniendo, hermano, le indicaba que tomara una decisión. Esta tarde yo voy a finalizar, hermano. Oiga, pero usted, ¿qué hubiera hecho en el caso de Saúl? ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de Saúl? A ver. Orar, dice el hermano. ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de Saúl? Vinieron callados esta tarde, hermanos. No sé si su silencio es porque hubiera dicho lo mismo que Saúl, hermano. Pero le voy a decir una cosa: las decisiones que usted toma a diario por las presiones que el diablo hace, eso es lo que evidencia lo que usted hubiera hecho, hermanos. Porque a veces las presiones que el diablo ejerce sobre nuestra vida nos hacen tomar decisiones que no son agradables delante de Dios, hermano. A veces el diablo nos presiona tanto para pecar que terminamos pecando, ¿sí o no, hermanos? Si no, ¿por qué sale tanta jovencita embarazada ahí dentro de la iglesia, hermano? ¿Sí o no? Que el novio le dice: no, si en verdad me amás, dame la muestra del amor, pues a ver si es cierto. La muestra del amor será. Pero el diablo empieza, hermano, a presionar la vida de las jóvenes al punto que terminan cediendo, ¿sí o no, hermanos? O situaciones difíciles en la vida personal de cada uno de nosotros que se nos presentan, hermano. Y el diablo, como que la presión y en lo psicológico y en la mente, viene a presionar al punto que uno termina cediendo y haciendo cosas que a Dios no le es agradable que nosotros las hagamos, hermano. Y no digamos en las cosas de la vida, cuando lo económico aprieta, cuando las cosas en la familia apretan, hermano, cuando las decisiones en el negocio apretan, hermano. A veces uno toma porque dice: hermano, hay que moverse, hermano.
hermano, hay que hacer algo, hermano. No, hermano, no es esa la actitud. La actitud, ¿sabe cuál es? Es esperar en el Dios del cielo, aleluya, para que Él obre a favor de nuestra vida. Amén. Este Saúl pareciera ser que hizo lo correcto, hermano, pero no, hermanos. No tuvo paciencia. Las presiones lo hicieron actuar a él. Las presiones lo hicieron, hermano, a tomar decisiones que no debían de tomar en su vida y circunstancias, hermano. Por eso este pasaje es increíble, hermano. Aquel viene y dice la Biblia, ofrece holocausto. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto, hermano? Que en el momento de ofrecer el holocausto, cabal, hermano, terminando de ofrecer el holocausto, venía el hombre de Dios. ¡Aleluya! Hermano, eso es tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Dios siempre llega a tiempo, hermano. El que se apresura es usted. El que toma decisiones locas es usted. El que hace las cosas así es que hay gente que así quiere las cosas. Dios no actúa en nuestro tiempo, Él actúa en el tiempo de Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y lo que nosotros debemos de aprender es esperar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Mire, cuando pensaba en esto, de que cuando las presiones vienen, a mí solo me viene a la mente un caso muy literal. ¿Se acuerdan de Sansón, hermano? Mire, ese macizo era un hombre de Dios, hermano. Ese había sido llamado para, hermano, libertar al pueblo de Israel y traer victorias. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Las presiones del diablo sobre la vida de él hicieron que él cometiera errores grandes, ¿sí o no? Dice la Biblia que comenzó a jugar con la Dali, es decir, con la Dalila. Y dice la Biblia que aquella lo dormía en las piernas de él. Es que las mujeres tienen un poder terrible, hermano. Pero ahí lo dormía. Me imagino aquel así todo dundo, va, todo jugado. Más que si le hacía piojitos en la cabeza, hermano. Y no sé ni cómo le decía, porque las mujeres son astutas de que hasta nombres bonitos le ponen a uno. Mi gordito le dicen a uno. Mi chaparrito le dicen a uno. Mi viejito. Aquel quizá le decían mi Samsung. Mi Samsung. Y aquel creído, va. Pero no había, que era el diablo que lo quería golpear, hermano, y derrotar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y lo interesante es que aquella mujer le decía, dime cuál es tu secreto, Samsung. Dime cuál es tu secreto. Entonces aquel Samsung le decía, si me atan con esto, ahí va a estar mi secreto. Vino aquel y la mujer, como quería destruirlo, el diablo, porque eso es lo que quiere con nosotros, hermano. A la hora de ponernos presiones, hermano, en la vida, lo que quiere es destruirnos, que cometamos decisiones que no deben de ser, hermanos. Y dice la Biblia, hermano, que aquel una, dos, tercera vez. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el alma de Sansón fue reducido a tal angustia, hermano. Así dice la Biblia, que fue reducida a tal, es decir, que la presión que aquella mujer hacía sobre la vida de aquel hombre, para que aquel tomara una decisión que él sabía que era una decisión que iba a tener consecuencias en la vida de él. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Usted y yo sabemos que hay decisiones que vamos a tomar y que van a llevar graves consecuencias en nuestra vida, ¿sí o no, hermanos? Que los resultados que vamos a tener de esas decisiones, de esas malas decisiones, serán resultados, hermano, tremendos para nuestra vida. Y el diablo se empeña en golpearnos y hacernos presión en esa realidad. Aquel hombre lo sabía, hermanos. Pero dice que la presión de aquella mujer fue tal la presión, hermanos, que dice la Biblia que le dijo, pues te voy a decir, aleluya, te voy a decir, Dali, cómo me pueden agarrar estos. Y ya le dijo todo, hermano. Cortame el cabello, porque soy nazareno de Dios, aleluya. Un hombre elegido de Dios. Mire, hermano, el diablo ni lento ni perezoso, hermanos. Dice la Biblia que lo durmió otra vez, le cortó el pelo y le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Aquel creía, hermano, que se iba a volver a salir, pero ya había tomado la decisión, hermano. Aquel creía que se iba a librar otra vez, pero las presiones ya habían podido sobre él, hermano. Y dice la Biblia que cuando quiso soltarse, no pudo, hermano. Ya era presa del diablo, aleluya. A veces así en nuestra vida, hermano. Cuando nos venimos a dar cuenta, hemos tomado la mala decisión, ¿sí o no? Cuando nos venimos a dar cuenta, hemos fallado a Dios y hemos cometido pecado y hemos, hermano, cometido errores porque no pudimos aguantar la presión que el diablo nos hizo, hermanos. Eso es lo que pasó con Saúl, hermano. No aguantó que la gente se le desertara.
No aguantó que Samuel no se apurara a hacer el holocausto. No aguantó pensar que el enemigo venía sobre él y tomó la decisión. Oiga lo que dice el versículo 12 en adelante, hermano. Oiga, me dijo: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me ofreceré pues, y ofrecí holocausto. Es decir, Saúl le estaba explicando a Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¡Aleluya! Mire, hermano, una mala decisión. ¿Qué es lo que lo llevó a hacer aquel, hermano? A ser desechado del reino, a ser apartado del reino. Obligó de una manera que Dios buscara a otro hombre mejor que él. Hizo que el reino se le quitara de las manos porque no supo comportarse ante una presión del diablo, ante la presión de las circunstancias que tenía enfrente de él, hermanos. ¿Saben una cosa? Cuando pensaba en eso, pensaba también en otro hombre extraordinario de Dios, hermano. Un joven, dan gloria a Dios los jóvenes esta tarde, hermanos. Pero un joven de Dios que dice la Biblia que se enfrentó a una presión terrible, hermano. Peor en la juventud, hermano, donde las emociones están al punto, donde todas las cosas, hermano, están al flor de la vida, hermano. Dice la Biblia que él estaba en la casa de su amo. Escuche esto, hermano. Y dice la Biblia que la esposa del amo se fijaba en aquel joven porque era hermoso, hermano. Era fornido, no tenía panza como algunos. Era bonito, dice la Biblia, hermano, de buen parecer. Y aquella maitra, como era zorra, hermanos, aleluya, le había puesto el ojo al jovencito, hermanos. Y cuando lo miraba, dice que ella deseaba acostarse con aquel joven, hermanos. Pero aquel joven temía a Dios, hermanos. Y dice la Biblia que la mujer lo acechaba todos los días, hermano, hasta que hubo una oportunidad cuando se quedó solo, hermano. Solo él y ella, solo los dos, hermano. Dice la Biblia que él andaba haciendo sus quehaceres cuando la mujer le dijo: hola, hola, José, hola. Y dice que el que le dijo: hola, mira, le dijo, es que es increíble, hermanos. Aquella de un solo le dijo: acuéstate conmigo, fregado, le dijo de un solo, man. Acuéstate conmigo, estamos solos, no hay nadie. Aprovecha, este es el momento. Acuéstate conmigo. Mire, hermano, esta insinuación venía de qué días, hermano. La presión hacia aquel joven venía desde hace rato, hermano, pero ahora era la oportunidad. Y aquella mujer le decía: acuéstate conmigo. Aquel joven le decía: no me acuesto contigo porque primero temo a Jehová mi Dios, aleluya. Y segundo, mi amo, que es tu esposo, me ha entregado todo lo que hay en esta casa, menos a ti, porque tú eres la esposa de él. Aquella mujer le decía: no importa, José, nadie lo va a saber, yo no le voy a decir a nadie. Por eso tengan cuidado ustedes jóvenes, aleluya. Tengan cuidado ustedes viejas también, y viejos, tengan cuidado, porque el diablo es mentiroso. Que el Señor lo reprende esta tarde, hermanos. Lo que él busca es golpearte, lo que él busca es destruirte, hermano. Pero aquella mujer le decía: acuéstate conmigo. Aquel le decía que no. Y yo me imagino que aquel se andaba corriendo en la casa y aquella vieja detrás de él, hermano. Hasta que no pudo, lo agarró, hermano, de la ropa. Y aquel, como pudo, hermano, se zafó, hermano, y salió huyendo, aleluya. Es decir, que no se dio a la presión del diablo, hermano, sino que tomó la actitud correcta delante de Dios y delante de las circunstancias, hermano. Cuando el diablo se vio burlado, hermano, dice la Biblia que aquella vieja, si era zorra, hermano, era terrible. Se puso a gritar y a llorar que aquel había hecho algo contra ella. Mire, delante de los hombres aquel pudo ser culpable, aquel joven, hermano, pero delante de Dios aquel hombre seguía siendo recto, aleluya, íntegro para la gloria de Dios, aleluya. Es decir, que aquel había tomado la actitud correcta ante las presiones de la Biblia, hermano, de la vida. ¿Cuál es tu actitud, hermano, cuando el diablo viene delante de ti? ¿Cuál es la actitud que tienes ante la tentación que estás teniendo? ¿Cuál es la actitud que tienes ante la presión del problema económico que tienes, hermano?
¿saben una cosa? Este Saúl, usted lo va a leer en su casa, lo va a leer allá, el capítulo 14, y cuando termine el capítulo 13 y el 15, se va a dar cuenta, hermano, que el Señor no necesita de mucha gente para darnos la victoria, hermanos. Él tenía 600 hombres al lado de él, y delante de él habían miles, hermanos. Pero Dios salva con mucho o con poco, hermano. Aleluya. Y se va a dar cuenta, hermanos, que cuando Saúl hace toda esta locura, porque locamente actuó, dice la Biblia, oiga, hermanos, que después de haber hablado eso con Samuel, dice que su hijo Jonatán decidió pasar al otro lado donde estaba el ejército. Mire lo increíble, hermano. Y dice la Biblia que solo él iba, él y su paje de armas. Y le voy a decir algo más. Saúl, los únicos que tenían armas en el ejército de Saúl, ¿saben quiénes eran? Era él y su hijo. Es decir, que toda la gente que estaba con Saúl no tenía armas, hermano. Era fuerte la presión. Pero dice la Biblia que pasó su hijo. Mire, y cuando pasó al otro lado, él dijo, hoy vamos a ver si Jehová está con nosotros. Y si Jehová está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Aleluya. Mire, hermano, por eso le digo, léalo en su casa, no aquí en la Biblia, en su casa. Y dice la Biblia que pasó y comenzó a derrotar a los enemigos de Dios. Aleluya. Mire, pensó al primero, al segundo, al tercero, a 20, hermano, a 20 enemigos del pueblo destruyó, venció. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que eso que este hombre hizo, solo él, ante miles de ejércitos, dice la Biblia que en el pueblo, en el ejército contrario, comenzó a oírse un rumor. Y comenzó a levantarse un rumor al punto de que todos empezaron a ponerse contra uno, espada contra espada, espada contra espada, hombre contra hombre. Y dice la Biblia que el rumor, la bulla, la consternación que había ahí iba creciendo a tal punto que Saúl, el que había ofrecido holocausto, el que había actuado locamente, hermano, dice la Biblia que comenzó a oír la bulla que había allá enfrente del enemigo. Y cuando se acercaron, se dieron cuenta que los mismos enemigos se estaban matando entre ellos, hermanos. Aleluya, no dan gloria a Dios ustedes, ¿verdad, hermanos? Y dice la Biblia que cuando él vio, sin ellos hacer nada, sin ellos tener armas, sin ellos mover un pelo, hermano, Dios estaba venciendo al enemigo de su pueblo. Aleluya, Dios estaba venciendo al enemigo de su pueblo, hermanos. Es decir, que Dios lo único que necesita es que usted se espere, hermano, que se quede tranquilo, que no ceda a las presiones del diablo y que no ceda a las presiones que la vida le presentan, porque usted tiene un Dios poderoso, hermano, que puede hacer todas las cosas posibles. Aleluya. Y no actuar locamente como Saúl. Así, vea al que está a la par, por favor, véalo, sin temor. ¿Usted cree que ese hermanito ha tomado decisiones locas más de alguna vez? Véalo, pues. Sí, dice la hermana ya, sí, esta sí dice, aleluya. Pero ¿por qué ha tomado decisiones locas? ¿No será por las presiones, verdad que sí, man? Por las tentaciones. Pero la actitud de uno debe ser esperar en Dios, hermanos. Esperar en Dios todo el tiempo, hermanos. Esperar en Dios, porque Él es nuestro proveedor, ¿sí o no, hermano? Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro Dios, hermano. Y ha dicho que nos va a respaldar todo el tiempo, hermanos. ¿Sabe? Cuando pensaba en esto, hoy esta semana escuchaba un testimonio muy bonito y se los quiero compartir a ustedes. Vamos a finalizar esta tarde, hermano. Pero me cuenta un diácono de estos, estaba contando ahí de que, no sé, fue a Metrocentro, dice, y fue a pagar la luz, ¿verdad? Y como hoy dan subsidio, dijo, bueno, de lo que me sobre me voy a echar un sorbete. Andaba una grande gana de sorbete, hermano. Así dice, ¿verdad? De esos sorbetes grandotes que le echan a turrón y todo, andaba con ganas. Pero sin embargo, solo le había sobrado como 80 centavos o $1 de todo lo que fue a pagar, hermano. Pero se metió, dice, primero a Saritas y preguntó, mire, le dije, ¿qué vale ese sorbete? Vale $2, le dijo, aleluya. Y solo se vio el peso que andaba más. Y dijo, ya me quedé sin comer sorbete, ¿va? Se fue para la nevería y allá, mire, eso vale $1.80. Híjole, dice, con ganas que ando de comer sorbete. Se fue a otro y más caro era, hermano. Y entonces dijo, pues ni modo, no voy a poderme comer el sorbetito.
Entonces, ¿sabe qué dijo? Bueno, yo como ando ganas de sorbete, aunque sea uno de vasito me voy a tomar, me voy a comer, voy a entrar a esta sorbetería. Mire pues, voy a entrar a esta sorbetería. Y cuando iba entrando, le sale un hombre alto, según sus palabras, moreno, fornido, hermano, y traía un sorbete en la mano y le dice: tome, entre, cómaselo, disfrútelo y siéntese, le dijo. No dan gloria a Dios ustedes, de verdad. Uno cree que es cuento. Yo creía que era cuento, pero conozco al diácono, hermano, y sé que ese no está mintiendo, hermanos. Pero tenía una grande ganas de comer sorbete, hermano. Y cuando vio al hombre le dice: tome, cómalo, disfrútelo, siéntese. Y dice el hermano que se fue a sentar. Y cuando se sentó quiso ver otra vez al hombre. Y el hombre ya no estaba ahí, hermanos. Ya no estaba el hombre ahí, aleluya. Ya no estaba el hombre ahí, hermanos. Y mire, la señora que le estaba a la par dice que le dijo esta palabra: mírele, gran sorbetote el que se va a comer usted, va, le dice. Usted sí tiene suerte, va. Pero ¿sabe qué? Cuando él comenzó a contar eso, empezó a llorar porque dijo: era un ángel de Dios, hermano. Y yo le dije: ¿y sabe qué, hermano? Es porque Dios cuida de nuestras necesidades, hermano. Por muy mínimas que sean nuestras necesidades, Dios cuida de ellas, hermano. Por eso no se deje, hermano, que las presiones o que las tentaciones del diablo lo hagan tomar decisiones locas y tontas, hermano. Al contrario, esperemos en Dios, hermano. Oremos al Señor, doblemos rodillas y Dios hará a favor nuestro. ¡Aleluya! ¿Sabe qué dice la Biblia? Encomienda al Señor tu camino. Así dice la Biblia, ¿verdad? Confía en Él. ¿Y Él qué dice la Biblia? Mire, cuando yo pensaba en eso dije: un sorbete. A veces la gente cree que Dios no cuida de lo mínimo de uno, hermano. Mire, Dios le puede dar un sorbete como le puede dar un dulce, hermano. Dios le puede dar un dulce como le puede dar un carro. Dios le puede dar un carro como le puede dar una casa, hermano. Dios le puede dar una casa como le puede dar solvencia económica. Dios le puede dar solvencia económica como que le puede dar sanidad a su vida, hermano. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, hermano. ¡Aleluya! Pero como cristianos, hermano, no debemos de ceder a las tentaciones. No debemos de ceder a las presiones de la vida, hermano. Todos los hombres que supieron mantenerse fueron hombres liberados por Dios, hermano. Fueron hombres bendecidos por Dios. Sus oraciones tuvieron respuesta, hermano. Así que si usted se ha sentido esta tarde presionado por algo, cálmese, hermano. Tranquiles, póngase tranquilo. Dios va a obrar a favor de usted, hermano. Si usted se ha sentido, hermano, presionado por alguna tentación, primero reprenda al diablo, hermano, y manténgase tranquilo que Dios va a obrar a favor de usted. Esta tarde voy a pedirle que cierre sus ojos ahí donde está. Aleluya.